La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, y nos da muchísimo gusto poder conversar con los investigadores Sergio Aguayo Quesada del Colegio de México y Jacobo Dayan de la Universidad Iberoamericana en la capital del país, justamente autores en colaboración con el periodista lagunero Javier Garza Ramos, a quien desde aquí le mandamos también un fuerte abrazo, conformaron este estudio Reconquistando la Laguna, los Zetas, el Estado y la Sociedad Organizada, que es una relatoría, una investigación muy amplia, tomando en cuenta datos de incidencia delictiva, pero también el comportamiento de los grupos delincuenciales que se disputaban el territorio de la laguna, entrevistas también con integrantes de medios de comunicación, con empresarios, es decir, todos esos actores sociales que vivieron de forma directa esta situación pues terrible de violencia. Sergio, Jacobo, de verdad, un placer enorme que estén con nosotros. Arturo González y Manuel Cerrato, los saludamos con muchísimo gusto. Arturo, Manuel, muy buen día y gracias por la hospitalidad y el interés. Gracias. Sí, buen día, gracias. Buenos días. Gracias a ustedes por estar con nosotros en esta conversación. Bueno, bastante interesante el estudio que se puede descargar desde la página del Colegio de México de forma gratuita, y es un documento que creo que todos los ciudadanos de la laguna deberíamos darle lectura, deberíamos revisarlo ampliamente. Y si nos pueden contar, Sergio, Jacobo, del proceso de investigación, de cómo se llega a la elaboración de este estudio, porque se investigó desde la masacre de Allende, desde lo que pasó en el penal de Piedras Negras, y luego también lo que ocurrió con la disputa del territorio lagunero por parte de grupos de la delincuencia organizada. Mira, el origen fue un convenio, el origen fue una invitación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que a sugerencia de Jacobo Dayan nos invitó al seminario sobre violencia y paz del Colegio de México a hacer una investigación sobre varias masacres. Una de ellas fue la de Allende. Se firmó un convenio con el gobierno de Rubén Moreira, quien nos entregó la documentación judicial, luego se amplió, como bien mencionaste, al penal de Piedras Negras, y el último, además de un estudio sobre los colectivos de víctimas, 3 libros, el cuarto sería sobre la reconquista de la laguna, en el cual el enfoque fue diferente. Lo que queríamos entender fue la manera como la sociedad lagunera se involucró y logró armar propuestas muy concretas, empresarios y colectivos de víctimas, para enfrentar el problema de la inseguridad y de las desapariciones. Y junto con cambios que hubo en el gobierno federal, en el estatal, pues se logró reducir y, lo más importante, sostener durante varios años la reducción de los delitos. Ese es el origen, y pues ese modelo lagunero, que es el más exitoso hasta el momento en el país, el que más ha durado, queremos ahora exportarlo a otros núcleos urbanos, empezando por la Ciudad de México. Y de hecho, en diciembre de 2018, a pocos días de haber asumido el gobierno federal, el presidente López Obrador vino acá a Torreón, estuvo en un evento en el Teatro Nazas y justamente valoró el éxito que ha tenido también el Mando Especial de la Laguna como modelo de seguridad y que podía ser aplicable a otros estados del país, algo que no necesariamente pues ha ocurrido, por lo menos en lo que va de la administración. Vemos que ha habido violencia, todos los días. Jacobo nos recuerda a través de Twitter que en este país se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad con absoluta impunidad, y bueno, esa reflexión es importante también para aterrizar en la realidad, ver que la situación no está totalmente resuelta, y en este estudio también hacen una serie de advertencias, pero me llama la atención el recuento que también se hace de algunos hechos que han impactado a la sociedad lagunera. Por ejemplo,
la masacre en el Bar Ferry el 31 de enero, la balacera frente a Galerías el 1 de febrero, también lo que pasó en Las Juanas, en la Quinta Italia Inn, es decir, todos estos hechos que conmocionaron en su momento La Laguna y que están allí consignados. ¿Cómo se palpa la temperatura del impacto de esos hechos, Jacobo? Es decir, en la elaboración de este estudio, ¿qué se diagnosticó del sentir ciudadano ante esta situación de violencia? Bueno, pues lo que había era un temor brutal incluso por salir al espacio público. Estos eventos que narras, el Ferry, Las Juanas, la Quinta, la balacera en el estadio, pues quedan marcados como estos marcas en la tierra, ¿no? Las marcas de la violencia van generando cicatriz en la sociedad lagunera, en esos años de terror donde evidentemente el espacio público no era controlado por la autoridad, sino por los grupos delincuenciales. La vida se redujo a los espacios más cerrados. Y lo que me llama la atención en el modelo Laguna, que es un modelo, como bien dice Sergio, exitoso, es que incluso en el modelo más exitoso en el país, la justicia no aparece. Sí, los niveles de impunidad, incluso en los años donde se logró reducir la violencia, no hubo una reducción sustancial de los niveles de impunidad. Las personas desaparecidas siguen sin ser encontradas. Las capacidades del Estado para buscar a las personas desaparecidas, para reducir su impunidad, no existen. El desmantelamiento de las redes de protección política de los grupos criminales tampoco se hizo. Es decir, hay varios pendientes que incluso en el modelo Laguna, que es un modelo exitoso, siguen siendo agenda pendiente a nivel nacional. Sergio, buenos días. Jacobo, buenos días. ¿Cuál es el parteaguas? ¿Dónde identifican ustedes el punto de quiebra o de quiebre en la situación de La Laguna, cuando en realidad comienza a cambiar, cuando se percibe que hay una transformación, digamos, del evento, del fenómeno de la violencia en La Laguna, y empieza a mejorar la situación? Mira, hay varios parteaguas, depende de la variable que tomemos en cuenta. Enumero algunos. Primero, la matanza de San Fernando en agosto, de San Fernando, Tamaulipas, de 72 migrantes, en agosto de 2010, aceleró un viraje en la estrategia del gobierno federal, que decidió que iban a combatir a los Zetas. Ese era el objetivo principal. Luego, cuando ejecutan a un agente estadounidense, el señor Zapata, en San Luis Potosí, en el 2011, el gobierno de Estados Unidos se involucra en lo mismo, y ese mismo año la llegada de Rubén Moreira es bien importante a la gubernatura, porque él trae una agenda en la cual pone como prioridad el combate a la delincuencia. En ese momento, cuando en ese mismo año hay una cena en Monterrey entre empresarios del Grupo Monterrey y del Grupo Laguna, en el que participan más bien empresarios del Grupo Laguna y del Grupo Monterrey, y el Grupo Laguna importa el modelo que estaban aplicando en Monterrey, y empiezan a generar las propuestas para crear la Policía Metropolitana y el Grupo Antisecuestros. Otro parteaguas, en otra vertiente, sería la movilización de las víctimas de la delincuencia, FUNDEC en Saltillo y La Laguna, Grupo Vida con Silvia Ortiz en La Laguna, que concluyen con la marcha del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que en 2010 llega a Torreón, y que potencia y acelera la agenda para buscar una solución al problema de los desaparecidos. Esos factores coinciden y llevan a que gradualmente en La Laguna empiece a crearse un modelo de combate, de contención y combate al crimen organizado muy original y exitoso. Es decir,
Hay una suma de factores que se van acumulando y en las constantes son la determinación con la cual los medios de comunicación resistieron las intimidaciones y embates del crimen organizado y siguieron informando, aunque con enorme precaución y riesgo, pero siguieron informando al respecto. Y en ese mismo sentido, el trabajo hecho por la revista Proceso, documentando lo que pasaba en la laguna, fue muy importante, al igual que la decisión de Denise Merker en 2011 de suspender su programa Punto de Partida cuando tenían secuestrados a un corresponsal y un camarógrafo de Televisa y también a un camarógrafo, si mal no recuerdo, de Multimedia. Sí, es decir, se fueron Alejandro y Jaime. Exactamente, fueron juntando los diferentes factores hasta llevar a que se implementara lo que estamos llamando el modelo Laguna o el modelo lagunero. Ahora, Jacobo Dayan, hace un momento mencionabas algunas limitaciones, la ausencia de justicia, las desapariciones y otros factores que había aquí en la laguna y que, bueno, muchos de ellos todavía persisten. Pero ¿qué otras limitaciones encuentra este modelo Laguna? Si bien exitoso en la hora de contener los delitos, ¿dónde están las principales limitaciones de este modelo, Jacobo? Bueno, es un modelo que está sostenido todavía en buena medida por la voluntad del gobierno federal. Por ejemplo, llegando a la administración de Andrés Manuel López Obrador, hubo reuniones entre los gobernadores de Coahuila, Durango, con él, solicitando que, por ejemplo, la Guardia Nacional no ingresara a la laguna, que no le movieran a ese modelo. La pregunta que nos hacemos al final del texto es si este modelo recibiría un nuevo embate de ese tamaño, porque hoy lo que se tiene, y por eso el título de la investigación es Reconquistando la Laguna, pero reconquistando entre comillas, es que se regresó al modelo anterior donde hay un grupo criminal hegemónico en la región. No se desmantelaron todos los grupos criminales de la región. Se eliminó a uno y con eso se regresó a niveles de violencia porque hay un solo cártel controlando. Entonces, lo que tendría o sea, lo que sigue estando pendiente, además de la justicia, el desmantelamiento de redes de protección política, el desmantelamiento económico de estos grupos, es decir, vínculos con empresas formales, que todos sabemos existen en el crimen organizado, también está la presencia de un grupo criminal que es hegemónico en la región. Entonces, pues, ante la llegada de cualquier otro actor, la pregunta es si esto resistiría o no. Exactamente. Claro, o sea, es decir, una especie de Pax Narca, ¿no? Sí. En ese sentido también, bueno, en toda esta relatoría que se hace, narran que, por ejemplo, el grupo de los Zetas, al momento de llegar a la región, se comunica mediante una carta con un abogado y le piden, bueno, hacer públicas todas las intenciones de negocio que tiene el grupo delictivo al sector empresarial lagunero. Situaciones que, bueno, en ese momento, al hacer la cobertura diaria de la situación, pues por supuesto que no imaginábamos, situaciones de las cuales nos fuimos enterando poco a poco, pero aún así eran indecibles, ¿no? También por propia seguridad de los medios de comunicación. Y en el apartado justamente, Sergio, Jacobo, donde abordan el tema de los protocolos que los medios de comunicación tuvimos que implementar casi sobre la marcha, porque no teníamos casi que planes de contención, tuvimos que aprender de experiencias y muchas experiencias fueron realmente malas. Las entrevistas que hacen a periodistas, bueno, hablan de una necesidad de haber sido solidarios con todo y los divisionismos o egos que de pronto puede haber en los diferentes ámbitos también y las esferas periodísticas. ¿Dónde se da el punto de quiebre en que ustedes notaron en esta investigación que los medios de comunicación entendimos la gravedad del asunto, empezamos a desarrollar protocolos hasta de autocuidado, y en qué momento la sociedad se empezó a organizar como factor de cambio, como factor de éxito a que las cosas mejoraran? ¿Dónde estuvo el actuar ciudadano y en qué punto de la historia? Es una pregunta muy relevante que lleva a la construcción de manuales, es decir, aclaro, lo que
aprendimos en La Laguna nos va a permitir elaborar protocolos y manuales para aplicar sectorialmente. Me explico. Una de las grandes carencias en Coahuila fue la falta de una comprensión global del fenómeno del crimen organizado. Sí. Ustedes en La Laguna sabían que había un enfrentamiento entre dos carteles, Sinaloa y Los Zetas, pero les faltaba muchísima información que sí tenía el gobierno federal. Es decir, en aquellos años, y hay que ser muy claros, quien tenía una película más completa para el 2010 era el gobierno federal, pero los demás estábamos dando palos de ciego, no solo ustedes, sino también los académicos y analistas del centro del país. Uh-huh. Lo que vino en esos años fue un aprendizaje gradual y desigual, que dependió de cada gremio, de cada medio, porque, pongo un ejemplo, el siglo de Torreón no tiene consejos ciudadanos formales, o no tenía, la Vanguardia de Saltillo sí, y había dos formas de relacionarse con la sociedad, una informal y otra formal. Lo menciono porque en toda esta historia el acceso a información confiable, clara, comprensible sobre el nivel de riesgo, la magnitud de la amenaza, eran y son indispensables para poder diseñar una reacción. Uh-huh. El caso de La Laguna, a medida que lo sistematicemos y lo comparemos con, por ejemplo, las experiencias de La Laguna frente a Nuevo Laredo o Ciudad Juárez. ¿Por qué en Ciudad Juárez y en Nuevo Laredo hubo dos diarios que decidieron ya no publicar nada sobre violencia? ¿Y por qué en La Laguna lograron seguir sacando información? En la medida que hagamos estos estudios comparativos, entenderemos mejor los métodos que se pueden seguir para la elaboración de manuales para otros gremios periodísticos, por ejemplo, en estados donde observan con desconcierto lo que está pasando con el crimen organizado. Uh-huh. A lo que voy es que La Laguna es una etapa en un proceso de investigación más complejo para entender la lógica de cada actor, criminales, Estado, sociedad, Estados Unidos, y dentro de cada actor, cada unidad, un medio, multimedios, o frente al norte de Monterrey, etcétera. Ese es el conocimiento que necesitamos para que ustedes y nosotros, quienes analizamos esta problemática, tengamos mejores elementos. En una reunión que tuvimos privada con un grupo de empresarios la semana pasada, les planteamos la importancia de que los laguneros promuevan la recuperación de lo que sucedió durante aquellos años, auspiciando, por ejemplo, becas de licenciatura, maestría y doctorado, con premios, con estímulos, porque es el conocimiento el que nos va a permitir reaccionar de una manera más mejor. Para nosotros el estudio de Coahuila en general y La Laguna en particular ha sido extraordinario en todos los planos intelectuales y humanos. Uh-huh. Ahora, también esas experiencias en otras ciudades, mencionabas, Sergio, el caso de uno de los periódicos en Juárez, el Diario de Juárez, que publicó un editorial después de que varios de sus periodistas habían sido lamentablemente asesinados, un editorial que se convirtió en emblemático porque prácticamente les pedía a los grupos delincuenciales una especie de tregua. Incluso decía, todo el mundo sabemos que ustedes son las autoridades de facto en el Estado, ¿no? Una declaración de verdad que simbraba, ¿no? Porque entonces hablábamos de lo que tanto se dijo en aquel momento, si el Estado mexicano era un Estado fallido. Ahora, Jacobo, todas esas lecciones
cómo las podemos tomar de modo que esta fragilidad que todavía se percibe en este escenario de mayor tranquilidad, pues no provoque que luego se vuelva a una situación, no sé si igual, pero por lo menos cercana a esos aciagos años. ¿Qué deberíamos de hacer para evitarlo? Más allá de lo que Sergio también ya nos compartía, de este compromiso de también ver por mayores oportunidades para jóvenes a través de becas y demás. Sí, mira, yo creo que hemos estado muchos años en el país discutiendo, en todo el país, cuánta fuerza necesitamos para acabar con la violencia. Y las discusiones han sido que si la Guardia Nacional o que si en su momento la Ley de Seguridad Interior, que si el mando único, que si los militares, que si los policías municipales mejor no, y la coordinación. Es decir, la discusión ha sido cuánta y qué tipo de fuerza necesitamos para acabar con la violencia. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es cuánto Estado necesitamos para acabar con la violencia. No es un asunto de policías y soldados. Acabar con la violencia es de la presencia de todo el Estado. Educación, salud, vivienda, seguridad, pero también justicia, transparencia, ciudadanía. Necesitamos construir Estado y ciudadanía. No hay otra alternativa. Y en La Laguna es algo que se palpa muy claramente. Incluso, por ejemplo, cuando uno analiza la información disponible de la Laguna de Coahuila y de la Laguna de Durango, son diametralmente distintas. Necesitamos información, necesitamos transparencia, necesitamos Estado. No es un asunto de policías y de modelos de seguridad, la seguridad, me parece. Sergio, lo que conocemos de la detención del ex titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, ¿cómo se inserta en esta historia de Coahuila, de La Laguna, número uno? Y número dos, ¿es la detención del general Cienfuegos una evidencia más de la falla de la estrategia de militarización de la seguridad pública? Qué buena pregunta. Creo que todavía estamos intentando desentrañar las implicaciones, consecuencias que tendrá la detención del general Cienfuegos. Me quedo con la tesis de la manzana podrida, ¿sabes? Cada vez que sale la evidencia de la corrupción de un alto mando militar, la respuesta que viene de la presidencia del gobierno y de la misma institución se trata de manzanas podridas, de un caso excepcional. El caso del general Cienfuegos obliga al Estado y a la sociedad a preguntarse qué tan infectadas las Fuerzas Armadas están del cáncer de la corrupción asociada al crimen organizado. La verdad es que no la sabemos, pero en ese sentido sí es indispensable, resulta claro, la necesidad de plantearse estas preguntas de fondo, es decir, hasta qué punto es una manzana podrida y no el medio guacal de manzana que está podrido, o una tercera parte, un 10%. Necesitamos saber más y al mismo tiempo entender que es ya tiempo de pensar en una reforma profunda a la relación civil-militar, porque es indudable que los militares han incrementado su presencia en la vida mexicana. Yo no comparto la idea de que hay militarización en sentido estricto. En algunos aspectos sí, pero no estamos en un régimen militarista, creo, mi opinión. Pero sí hay una mayor presencia de los militares que debemos entender y atender. Muy bien. Sergio, Jacobo, pues de verdad ha sido un placer conversar con ustedes. Muchísimas gracias por la atención a este espacio. Gracias por la charla. Y la invitación, pues, es a que la gente busque el texto Reconquistando la Laguna, los Zetas, el Estado y la Sociedad Organizada 2007-2014, disponible para su descarga gratuita. Pueden checar la página del Colegio de México. En las redes sociales del Colmex está también el link de descarga. Entonces, un documento sumamente valioso, un documento muy útil. Les queremos agradecer muchísimo, Sergio, Jacobo.
Gracias, No, gracias por la hospitalidad.